Amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos. Llegamos a la cinturita de semana, un día muy bonito, miércoles 24 de junio. Este día aprovecho para enviar un saludo de feliz cumpleaños a mi esposo. Así que los dos cumplimos en junio. Felicidades, mi amor, que cumplas muchísimos más. Hoy estaremos hablando de medidas de bioseguridad en niños. Así que hay que poner mucha atención. Veamos la cápsula, luego les cuento con quiénes estaremos enlazados el día de hoy. Conocemos como medidas de bioseguridad a todas aquellas acciones que son puestas en práctica para prevenir el contagio de diferentes enfermedades, incluido el COVID-19, por exposición a diferentes agentes infecciosos como fluidos corporales, superficies y el ambiente mismo. A pesar de las indicaciones que fueron sugeridas durante la cuarentena, el riesgo siempre es latente, pues más de algún miembro de la familia ha tenido que salir de casa, ya sea a trabajar, a realizar las compras o algún otro motivo que lo obliga a visitar establecimientos donde podría existir un contagio. En la actualidad, se ha iniciado una reapertura gradual de las actividades que consideramos cotidianas, y entre la población preocupa mucho el regreso de los estudiantes a las instituciones educativas, que aunque las autoridades han sido enfáticas en decir que esto no sucederá hasta que existan las condiciones de seguridad sanitarias necesarias, siempre es importante conocer cuáles son las pautas por seguir para mantener a nuestros hijos debidamente protegidos. Si quiere conocer las medidas de bioseguridad que debe enseñarle a sus hijos en casa para lograr reducir al máximo el riesgo de poder contagiarse de COVID-19 y otras enfermedades, quédese en sintonía de Salud TV. Hoy hablaremos este tema con nuestros invitados. Importante. Recuerde que estamos en un proceso de reapertura gradual en la cual no hay fecha todavía en la cual las instituciones escolares comenzarían, pero ya sea más tarde que temprano, obviamente vamos a regresar a clases. ¿Qué mejor momento que ahora que estamos más tiempo en casa para preparar a nuestros niños a que aprendan a cómo deben de cuidarse y por supuesto nosotros los padres ayudarles también a enseñar cómo tienen que seguir estas medidas? Bueno, ¿quiénes me acompañan este día? Tenemos al doctor Luis Guillermo Castaneda, pediatra y presidente de la Asociación Salvadoreña de Pediatría. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Qué gusto, conectarnos, porque ahorita no te puedo ver en persona, pero siempre aquí para apoyar a los televidentes con los consejos oportunos. Muchísimas gracias, Guillermo, qué placer, pero me da también muchísimo placer estar conectada contigo, querida amiga, ahí la doctora Lourdes Dueñas, infectóloga pediatra. ¿Cómo estás, Lourdes? Hola, muy bien, Elisa, gusto de saludar. Aprovecho también para felicitar a Mauricio, gran persona, excelente bien, felicidades, siempre un abrazo. Muchísimas gracias, Lourdes, gracias de verdad. Bueno, estamos realmente en un periodo difícil porque los padres de familia ya están regresando gradualmente a trabajar. Si bien es cierto, los niños, ya dijimos, no hay fecha, pero los papás sí, ya están comenzando muchos a regresar. Eso significa que si antes uno de los dos no salía de casa, a lo mejor ahora sí, ya sale uno o ya salen los dos. Quiere decir que hay más chance, ¿no? Así que creo que es bien importante que recalquemos estas medidas de bioseguridad, ¿cierto, Guillermo? Sí, básicamente tuve una pequeña interrupción en la red ahí, pero ya la recuperé. Sí, básicamente me perdí una parte de lo que estabas diciendo tú, pero me imagino que era básicamente lo de las medidas de bioseguridad y cómo implementarla en los niños, ya que pues los niños definitivamente, aunque no sufren ni son la cara de esta enfermedad, pero sí son un agente de transmisión en la cadena de enfermedad. Bueno, quizás comencemos, me gustaría comenzar por medida para que las vayamos hablando. Lourdes, quisiera que ahora actualicemos, porque en un principio se recuerdan que se decía que afortunadamente los niños no se enfermaban o les daba muy suave o qué sé yo.
¿qué ha cambiado a este momento que conocemos un poquito más de la enfermedad? Yo creo que sigue siendo igual. Los niños, afortunadamente, siguen siendo los menos afectados en esta pandemia. Siguen siendo los niños los que tienen la mayoría de casos asintomáticos o síntomas leves. Siempre hay un grupo pequeño que son entre los 4 y los 18 años en algunos países como en Europa y Estados Unidos, los que están presentando algunos casos de la enfermedad parecida a Kawasaki, que es la enfermedad multisistémica inflamatoria, que son pocos casos afortunadamente, pero en esos son los que los pediatras nos estamos centrando en diagnosticarlos afortunadamente. Pero yo creo que algo que tú dijiste que es muy importante recalcar es que ahora que los padres están saliendo más, tienen que reforzar esas medidas al llegar a casa, ya que somos los adultos los que vamos a llevar y transmitir ese virus a nuestros hijos, que son los que no están saliendo ahorita. Entonces, esas medidas que antes por todos estábamos en la casa encerrados cuidándonos, ahora uno o los dos padres están saliendo, vamos a tener que reforzar esas medidas al llegar a casa, ya que los adultos vamos a tener probablemente más riesgo de transmitir a los niños que los niños a los adultos. Así es, porque en teoría, a pesar de que cuarentena ya no hay, pero lo ideal es que cada persona tenga conciencia y sea responsable en el hecho de saber que a pesar de que no hay cuarentena obligatoria, no es momento de andar visitando con nuestros niños pequeños a los abuelitos. Yo sé que es bien doloroso, que todos quisiéramos compartir abrazos y todo, pero realmente no es conveniente porque tanto abuelitos como niños, ambos son de verdad que son frágiles y principalmente los abuelitos, así que tenemos que cuidarnos mucho. Pero además, Lourdes, de eso que tú dijiste, que lo mencioné yo primero, que ya los papás están saliendo, muchos como ya están saliendo, ya están reincorporando a veces a personas cuidadoras también. Entonces creo que ese es otro detalle importante, ¿sí, Guillermo? Sí, básicamente nuestra casa de personas extrañas que no sean con las que convivimos diariamente tiene que ver con esta cadena de transmisión, y pues obviamente tenemos que recordar que todos, ya que están saliendo los padres, tenemos que tener protocolos de limpieza cada vez que llegamos a la casa, y eso tiene que incluir no solo a los padres sino que también a los cuidadores, y que los niños tienen que ser parte de estos protocolos de limpieza, que obviamente entre menos complicados y más sencillos de aplicar sean, es más fácil que los niños los acaten porque los van a entender mejor. Ahora, en la medida que seamos constantes con estos protocolos de limpieza, es que vamos a ser efectivos en evitar la transmisión, ¿verdad? Porque la puerta de entrada es por donde va a entrar el virus a nuestra casa, no por las ventanas ni por el techo, sino que básicamente va a ser por la puerta de entrada. De hecho, hay que mantenerlas abiertas porque necesitamos lugares ventilados. Eso es bien importante, y entre mejor le dé el sol por ratos, pues mucho que mejor. Hablemos de mascarillas, primera medida de bioseguridad importante. He visto últimamente que se está anunciando, se está comercializando mucho mascarillas KN95 para niños. ¿Qué edades pueden usar mascarillas? ¿Qué tipo de mascarillas y qué indicaciones importantes hay, Lourdes? Los niños abajo, depende de qué recomendación uno utilice, pero abajo de los 2 años ningún niño debería de usar ningún tipo de mascarilla. Y algunos otros dicen abajo de los 3 años. Entonces, porque abajo de los 3 años el riesgo de asfixia o estrangulamiento es muy alto. Además, que abajo de los 3 años es bien difícil que un niño entienda por qué debe de usar la mascarilla y la va a estar tocando, manipulando, se la va a estar quitando y el riesgo de contagio va a ser mucho mayor. Entonces, eso es el por qué no deben de usar. Abajo de los 3 años, Lourdes, ningún niño debe usar ningún tipo de mascarilla. En efecto, estamos hablando que abajo de 3 años, pues se supone que no debemos, ahorita pues no hay nada abierto ni nada, pero hay personas que a lo mejor tienen parques cerca y que pueden salir a jugar porque también los niños necesitan divertirse. Entonces, en esos casos,
¿Caretas pueden utilizar los niños, Guillermo? Sí, sí. De hecho, los que los he visto a niños menores de un año se ven un poco chistosos porque es una pantalla que les ponen en un sombrerito, pero las caretas sí. Precisamente el propósito, el objetivo de esto es bloquear la percepción del virus o la difuminación del virus a través de tener una barrera física que impida que el niño pues inhale estas partículas. Ese es básicamente el objetivo de la careta y se pueden usar de tal manera que no bloquee la respiración. Otra de las... Bueno, creo que ahí se nos fue el sonido, pero vamos a aprovechar para escuchar a Ingrid Rendón en ese avance de TN21 y ya volvemos. Acuérdese que usted puede preguntar, puede interactuar con nuestros invitados a través de nuestros diferentes números de contacto que ahí los tienen. 2283-2157, nuestro número en el set. Salud TV en Facebook y el 7859-7318, nuestro número de WhatsApp. Escuchemos el avance y ya volvemos. En este día muy especial, quiero desearle a mi padre muchas felicidades y darle gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino y en mi vida. Gracias, Padre. Al Padre, a todos los padres, en especial a mi bello y querido padre, Federico Guillermo Valencia Basaglia. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Mes de junio, mes de padres ejemplares. Seguimos conociendo más historias, más testimonios. Veamos la primera parte de la historia que nos tenemos para hoy. Soy padre de Francisco Daniel Ruiz Pineda, quien tiene 7 años de edad con 11 meses. Él adolece de leucemia linfoblástica aguda desde abril del año pasado. Estamos en tratamiento. El diagnóstico fue un poco aterrador en un inicio, pero conforme la ayuda psicológica y de los oncólogos y tanto el personal de enfermería que nos brindan a través de la Fundación Ayúdame a Vivir, pues fue un poco más fácil tratar de asimilar la situación de nuestro hijo a nivel familiar. Es una enfermedad que debemos de aprender a convivir con ella, no solamente aterrarse a uno el saber que un hijo está padeciendo el cáncer, porque no es fácil, ¿verdad? Como familia pues cuesta asimilarlo, porque es un niño al que hay que darle mucho más amor. Definitivamente pues que dentro de la familia hay más hijos, pero está toda nuestra atención captada directamente a Francisco, ¿verdad? Él es un niño que está estudiando el 2º grado, no obstante pues estar adoleciendo la enfermedad, y poco a poco hemos tratado de seguir el tratamiento, de llevarlo. Precisamente yo como padre soy quien me ha encargado de estarlo trayendo. Muchas veces venimos 2-3 veces por semana. Ha habido veces que ingresamos 21, 26 días, ¿verdad? Uno pues se olvida un poco de su trabajo y se dedica directamente a seguir con él, ¿verdad? A luchar ese día a día, porque no podemos estar pensando en un mañana, sino que es el día a día el que se vive con el niño. Yo invito pues a los padres de familia que estamos todos juntos luchando a través de la Fundación Ayúdame a Vivir, ya que es un tratamiento
costoso que yo creo que de ninguna manera como padres, aunque quisiéramos, pudiéramos cubrir estos gastos. No podemos, simple y sencillamente, ni siquiera aportamos para la comida de los niños, que es algo tan difícil que hay momentos que ellos no quieren comer. No es por el tipo de comida, sino que el mismo tratamiento es el que no les permite, que su estomaguito no les tolera, ¿verdad? Y uno también como padre hay ratos que se siente acongojado, ¿verdad? Y no hay a uno, pues, y cuando uno siente que mejor va, es cuando nuestro Señor a través del médico le dice, mira, todavía no es tu tiempo, es en mi tiempo, pues. Y es en donde uno empieza a veces a decaer. Bueno, ahí tienen las historias, así como esta hay tantas, pero bueno, de verdad nuestros respetos a esos papás ejemplares. Continuamos con nuestro programa. Hoy estamos hablando sobre medidas de bioseguridad en niños y quisiera aprovechar precisamente una pregunta por WhatsApp para un tema muy importante. Muy buenas tardes. ¿Y cómo puedo hacer para llevar a mi bebé a control si no le puedo poner mascarilla porque tiene 15 meses? Bueno, gracias por la pregunta. Les pido que siempre nos manden su nombre para que sepan cuándo les estamos respondiendo, para que nuestros invitados también puedan saber a quién dirigirse. Lourdes, esto es importantísimo porque estamos hablando que me imagino que ella quiere llevarlo a control y así como ella, hay mucha gente con la pregunta sobre las vacunas. ¿Cómo voy a hacer para llevar a mi niño de 2, de 4, de 6 meses a vacunación? No le puedo poner mascarilla. ¿Qué medidas tengo que llevar? ¿Lo llevo o no lo llevo? Hablemos un poquito de eso, por favor. Bueno, lo ideal, Luis, es ponerle las caretas a los niños menores de 3 años para poder tener alguna protección, mantener el distanciamiento de 2 metros o de 1,5 metros al menos de las demás personas. Y obviamente ahora los controles han cambiado. Ahora los controles, tanto públicos como privados, van a ser por cita, precisamente para evitar que haya otras personas más en el mismo ambiente y evitar nosotros contagiarnos de los demás, precisamente logrando el distanciamiento social con las demás personas y teniendo alcohol gel, utilizando todas estas otras medidas. Los controles de los niños son importantes, sobre todo aquellos controles que llevan vacunación, porque así como hay COVID, tenemos otras enfermedades que son importantes y que sí pueden causar la muerte en nuestros pacientes, como son las neumonías por neumococo, meningitis por influenza, diarrea por rotavirus, que puede ser en un niño pequeño. Entonces, para niños es un tema que no debemos, obviamente deben los padres llevar a sus hijos con todas las medidas a control y aplicar las vacunas. No es lo mismo un niño sano que puede diferirse y hacerse después un control que sí lleva vacunas, que ese es importante y es una prioridad hacer. Bien, Lourdes, tenemos un poquito de problema con, no sé si será tu micrófono o porque estamos teniendo problemas con el sonido. Bueno, pero a ver, Guillermo, ¿qué pasa si yo tengo un niño en esas edades que necesita vacunas, pero tengo miedo, no lo quiero llevar, pero no lo saco de casa? Entonces, ¿qué tanto riesgo hay? Porque esa es una pregunta bien frecuente. Doctora, a mi hijo le tocan las vacunas de ¿qué? De los 2 años, de los 4 años, pero no lo estoy sacando de casa. ¿Cuánto tiempo me puedo esperar para ponerle la dosis? Bueno, la respuesta concreta a cuánto tiempo puede esperar es 0. No puede esperar más de lo que le toca. Yo creo que lo que había dicho Lourdes, y tal vez no se le comprendió muy bien, es que la importancia de la vacunación, que es algo que no se puede diferir, que hoy día es cierto, existe distanciamiento social y en algún momento en el pasado de la cuarentena limitó un poco el acceso hacia la vacunación, sobre todo a nivel público.
Sin embargo, pues cabe mencionar que todos los servicios de vacunación siempre estuvieron activos. Es decir, Ministerio de Salud, Seguro Social, siempre estuvieron disponibles para la vacunación. Tal vez en algunos lugares hubo un poco de interrupción, ya sea porque no había vacuna, por la cadena de suministro, porque el personal se reorientaba para cubrir otras necesidades, pero la vacunación siempre estuvo disponible y está siendo disponible para que los padres puedan llegar y vacunarse. Como lo decía la doctora Dueñas, hoy día ya los cambios se tiene que rediseñar la atención, sobre todo la atención del niño en control. Ya no existen aquellas conglomerados y acumulo de gente esperando en las salas de espera. Ahora ya se está haciendo por citas para disminuir que la gente se acumule en las salas de espera, y obviamente hay áreas designadas y se está reubicando las áreas para que los padres que solo llevan sus hijos a vacunar, sea mucho más expedito el proceso, solo se vacunen y se vayan. Obviamente eso tiene que ir acompañado con el distanciamiento, no sentarse a la par de personas que puedan estar enfermas, en las medidas de protección, utilizando caretas, especialmente los menores de 3 años, que no les van a proteger 100%, pero van a generar algún grado de protección. Y obviamente los adultos que lo llevan tienen que ir con sus medidas de protección cubiertos, lavado de manos, el alcohol gel, y todos estos factores van a influir. Pero es importante que sepan los papás que no se debe diferir la vacunación. Ponen en riesgo a sus hijos, así como lo mencionaba la doctora Dueñas, existen otras enfermedades que hoy día están controladas precisamente por el efecto de la vacunación, pero que si bajamos la guardia y las coberturas se bajan de estar vacunados, pueden brotes, epidemias, otras enfermedades que pueden ser tan dañinas que el COVID. Tan dañinas o más. Muy bien, porque estamos hablando que el COVID afortunadamente no afecta de la misma forma en gravedad como afecta a los adultos, pero las otras enfermedades sí, de hecho, por eso le llaman las de que son clásicas de la infancia. Y bueno, yo comprendo, porque realmente lo clásico había sido siempre pensar unidad de salud, era una aglomeración increíble de personas y todo el mundo esperando horas y horas ahí. Pero si ahora realmente a todo nivel se está haciendo por citas, pues enhorabuena. Creo que también es importante recalcar que si la persona que lleva al niño, que no le permita, que aunque ande careta, tampoco le permita andar correteando por toda la unidad de salud y tocando todo, ¿verdad? Porque creo que eso también es muy importante. No se pasa por la piel, pero el niño se va a tocar se va a meter las manos a la boca. Creo yo que es importante. ¿Lourdes? Así es, porque uno tiene que respetar el espacio de la tabla y el distanciamiento social, precisamente porque la careta no le va a proteger el 100% al niño, ¿verdad? Y el distanciamiento social es la clave, es lo mismo. Llevo al niño al parque, le pongo la careta, pero no le voy a permitir jugar con otros niños, sino que con el mismo núcleo familiar y voy a respetar la distancia social con las otras familias. Entonces, eso todavía no estamos en el momento de permitir ni visitas en nuestra casa, ni que nuestros hijos jueguen con otros hijos de otras familias. Difícil, mira, yo te escucho y yo estoy tan de acuerdo contigo, pero qué difícil es, porque yo he tenido la oportunidad de ver en muchos lugares niños que son vecinitos jugando unos con los otros y con aquello de que no, si los niños no salen, los niños no han salido de aquí, las cuidadoras tampoco, ahí también, ahí andan todos juntos jugando. Definitivamente eso sí, qué difícil. Espero que la gente escuche y entienda y haga caso, que es lo más importante. Bueno, vamos a ver qué consejo nos da su colega ahí, el doctor Samuel Ramírez, en nuestra sección Pediatra en Casa. Ya volvemos. Amigos de Salud TV, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Soy el doctor Samuel Ramírez y esta es tu sección Mi Pediatra en Casa, donde abordaremos el tema cómo podría afectarnos la entrada del polvo del Sahara, en especial en las personas que ya tienen condición alérgica. Acompáñanos. La entrada del fenómeno a nuestro país genera mucha expectativa, en especial para las personas que ya tienen algún tipo de condición respiratoria de tipo crónico que exacerba sus síntomas, en especial cuando se presenta este fenómeno.
Tal es el caso de los pacientes que presentan rinitis alérgica o en algunos casos asmáticos e hiperreactores bronquiales, de los cuales los niños se convierten en la población principal a la hora de presentar estos síntomas. ¿Qué podemos hacer? No podemos evitar el fenómeno atmosférico, pero lo que sí podemos mantener es la medicación al día de este tipo de pacientes, puesto que la adherencia y el cumplimiento adecuado de cada uno de los tratamientos hará que los síntomas no se vean duramente afectados y que no nos presente dificultades a la hora de presentar o de tener la vida diaria de cada uno de los niños. Y recuerda, debemos seguir al pie el tratamiento de cada uno de nuestros pacientes para evitar la reagudización de cada uno de sus síntomas. Soy el Dr. Samuel Ramírez. Hasta la próxima. Are you serious? Yeah? Yeah! Are you happy with your sushi tonight? Oh, my love. Good mama. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que almuerza. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Estamos hablando de medidas de bioseguridad en niños, pero ahora vamos a hablar también, vamos a incorporar a nuestro staff de médicos, al doctor Carlos Villalta Barberena, nuestro neumólogo pediatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, pues muy bien. Muchas gracias. ¿En qué puedo servir? Y servirle a la población. Excelente, bueno, gracias, doctor. Fíjese que estamos hablando, antes de continuar con el tema de medidas de bioseguridad, acabamos de escuchar al doctor Samuel Ramírez esto de los polvos del Sahara y los síntomas que puede ocasionar los problemas respiratorios. ¿Podría contarnos un poquito más y ahondar en los cuidados con los niños? Bien, yo creo que afortunadamente ya en este momento creo que toda la población está bien acostumbrada, pero de una manera así exuberante, a la distancia social y al uso de la mascarilla. Y en este caso en particular se agrega el quédese en casa, porque básicamente el problema del polvo es su aspiración. Y básicamente la carga que trae en esta oportunidad el polvo del Sahara es mucho mayor que las ocasiones anteriores en que ha estado presente. Tiene cosas buenas y otras que no son tan buenas, pero las no tan buenas depende de nuestra actitud y nuestro comportamiento, porque somos nosotros los que, si nos exponemos al aire libre, en el aire va a estar la bruma que procede de la carga de esta nube que trae el polvo del Sahara. O sea que como medidas preventivas iniciales, quédese en casa. Y aún ahora, ni salir al jardín si es posible. Ahora, el que tenga una enfermedad previa de tipo respiratorio, con mucha mayor razón que tendrá que quedarse bajo techo. Y si es posible, ventanas cerradas. Esa sería la parte más importante a nivel personal y que sería de buena protección. Y yo diría que la máxima. Ahora, el que ya tiene que salir, pues definitivamente creo que debe de usar la mascarilla permanente. Una por su seguridad en el ambiente al aire libre y la otra por su propia actividad personal a la que se dedique. De tal manera entonces que fundamentalmente la carga del polvo del Sahara transporta numerosas partículas contaminantes y otras que favorecen en cierta medida a nuestra propia medio ambiente, y a nivel personal debemos tener cuidado todos en general y con mucha mayor los que padezcan de una enfermedad respiratoria. Usted mencionó que traía cosas buenas y cosas malas. ¿Qué cosas buenas trae los polvos del Sahara, doctor?
porque va a disminuir, por ejemplo, la frecuencia y tal vez la intensidad de la fase ciclónica que pudiera estarse formulando y formando a nivel del Caribe, porque el desplazamiento es posible que disminuya esa carga que determina la formación de los huracanes. Esa sería una positiva. Y la otra, que también disminuye un poco el ambiente de transformación y cambio climático adverso. Y en las partes que nos quedamos un poco inquietos sería que disminuye mucho la humedad. Entonces se produce un resecamiento a nivel de vías aéreas porque el aire viene un poco más seco. Pero sí tiene algunas cosas. Y esta oportunidad es una concentración más alta que la de los otros años. ¿Por qué viene con una carga más alta ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Por las condiciones climatológicas o por qué? Es difícil decirlo porque la conformación de la nube depende de dónde viene, que es el África, y se desplaza hacia el oeste y entran ya los vientos alisios que lo transportan de Europa para esta zona. Entonces cruza todo y ese componente se va adquiriendo. Los componentes de esa nube son de todos los territorios, pero fundamentalmente del Sahara para acá. Entonces la composición propia es diversa y se cargó demasiado en comparación con los años anteriores. Bueno, está bien. Doctor, estamos conversando con el doctor Castaneda y la doctora Dueñas acerca de medidas de bioseguridad en niños. Ahora que estamos en la reapertura gradual, pues obviamente los colegios, todas las instituciones educativas no están regresando, no hay todavía fecha, puede ser que sea hasta el otro año, no se sabe realmente, pero más tarde que temprano van a regresar. Ya hablamos de mascarillas y de caretas. ¿Qué otras recomendaciones le gustaría a usted agregar? Yo diría que debemos de comenzar por aceptar 4 criterios fundamentales de bioseguridad, incluyendo bioprotección. 1. Distanciamiento social. Número 1. Número 2. Mantenimiento y sanitización de los sitios escolares, incluyendo entradas, aulas, patios, todo lo que se les ocurra para no tener problemas. Tercer lugar, asegurar que el alumno y el docente van a llegar y se van a mantener en salud. Y en cuarto lugar, asegurar el acceso a los lavamanos, porque eso es bien importante. No podemos estar pensando que nos volvemos a una normalidad usual. Entonces ahora aprovecho para enfatizar la importancia que tiene que en este momento de cuarentena domiciliaria voluntaria, porque voluntariamente le comencemos a enseñar a nuestros hijos nuevos hábitos de conducta en cuanto a mis relaciones sociales y en mis relaciones con mi profesor o profesora, porque uno de los inconvenientes de la reapertura escolar es la actitud y las opiniones de los padres de familia en relación con la seguridad. Pero de tal manera que en la escuela los niños van a correr. Entonces tenemos que empezar en la casa a educarlos de que probablemente el día que se abra, si es que se abre, porque lo veo bastante difícil por todas estas condiciones propias de todos los países, solo nuestros, y la condición de los niños, que lo primero que van a hacer es salir corriendo a saludar a tu amiguito que tiene tanto tiempo de no verlo. A sus maestras, los chiquititos van a salir corriendo a abrazar a sus maestras. Pero algunas maestras sí ya entendieron y han comenzado aún a hacer papeles o varitas mágicas que se colocan y los mantienen a distancia a mis amiguitos, con un sombrero, por ejemplo, y le ponen unas pullitas o de papel para que no los puya de verdad. Sí. Y eso mantiene, aunque parezca risible y a alguien le parezca que no sirve, es un distanciamiento social medido. Y es que es un distanciamiento físico realmente, ¿verdad? No tanto social, es físico. No hay otra solución por las buenas o por las malas inclinaciones que tengamos. El distanciamiento social es lo más importante. Bueno, en este momento y en los próximos. Bueno. Y en la escuela me interesaría a mí mucho que los padres de familia comencemos a educar a nuestros hijos en la forma como van a comportarse, las diversas formas que van a encontrar también recibimiento.
porque hay que educarlos desde la casa. Así es. Vamos a dar lectura a una pregunta que tenemos en WhatsApp y la vamos a responder al regresar. Dice, buen día, ¿qué recomendaciones debemos aplicar en bebés recién nacidos? Espero mi nieta para el mes de agosto. Y esa situación que vivimos nueva para los que lo atenderemos el bebé en casa. Muchas gracias por tan útil programa. Ok, vamos a una pausa y ya volvemos y le respondemos. Mientras estás en casa, es importante que tengas una buena hidratación y puedes hacerlo ingiriendo 2 o 3 litros de agua al día. Y también puedes consumir hortalizas, yogur, pescado y frutas, ya que son alimentos que contienen líquidos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Démosle lectura nuevamente a la pregunta que habíamos dejado. ¿Qué recomendaciones debemos aplicar en bebés recién nacidos? Espero mi nieta para el mes de agosto. Y en esta situación que vivimos es nueva. Para que los que atenderemos al bebé en casa, bueno, muchas gracias por tan útil programa. Ya entendí. Una abuelita preocupada por qué recomendaciones para atender a ese nuevo bebé que va a llegar en agosto. Ajá, Luis Guillermo, comencemos con esas recomendaciones. Bueno, como buena abuelita tiene que comprender que tiene que tener distanciamiento social, ¿verdad? Distanciamiento físico, no le digas social porque social se siente como que no lo va a saludar, no le va a dar mimos desde lejos. Sí, aunque pues, me imagino que un recién nacido no va a poder hacer muchas llamadas, videollamadas. Pero bueno, el punto es eso, que tal vez como la principal responsabilidad que ella tiene que saber es que ella tiene que mantener distancia con su nieto, más que le duele. Entiendo en el mensaje, te interrumpo, entiendo en el mensaje que vive con ellos. Wow, bueno, entonces si es así, aún dentro de la casa tiene que mantener la distancia, porque es importante, ¿verdad?, que aunque lo que estemos viviendo dentro del mismo domicilio estemos permanentemente ahí, siempre hay gente que sale y entra de la casa y que puede traer nuevos, no solo el COVID, sino que otros gérmenes. Y en el caso de un recién nacido, pues cualquier germen es importante que evitemos su transmisión. Una cosa muy importante con respecto a los recién nacidos, la lactancia materna siempre se tiene que continuar. Hoy día no hay una demostración tácita de que el virus se transmite a través de la lactancia materna. Sí se ha aislado partículas virales en la leche materna, pero no se ha documentado la transmisión. Por eso es importante continuar la lactancia materna, porque no solo no lo va a infectar, sino que le va a proteger contra otras infecciones a través de la inmunidad que le está transmitiendo. Importante que la madre que va a dar pecho tiene que cubrirse la boca y la nariz. Esto es importante porque va a tener al niño muy cercano. Y eso es obvio para evitar que la transmisión hacia el niño. Yo he tratado, yo siempre les digo, cuando tienen el bebé recién nacido, que luego que salen del hospital, yo siempre les pido a mis pacientes que por lo menos 15 días del recién nacido utilicen la mascarilla. No sé si estoy en lo correcto, si hay que hacerlo más o puede ser menos tiempo. Tanto tiempo como se pueda. Recordar que la transmisión va a depender de qué tan constantes seamos con estas medidas. O sea, no importa usarla 1, 2, pero si en algún momento falla por la premura o por la falta de experiencia, sobre todo las madres primerizas, puede generar un riesgo para los niños. Sobre todo porque la madre puede tener COVID y aún así quiera seguirle dando. Lourdes, también la otra que se está manejando mucho es la lactancia materna con extractor de leche y en biberón, es la otra opción. ¿Qué has escuchado tú o qué sabes tú de eso? No, lo ideal es dar la lactancia materna que se hace con la succión del pecho, porque eso hace una estimulación y aparte el apego madre e hijo, que es el mejor estímulo para la lactancia materna. La extracción con máquina y eso solo en condiciones donde el pezón no esté bien formado o en condiciones especiales que sean indicadas por el médico en alguna situación especial.
pero no es lo recomendado ni lo adecuado, así que tendría que ser siempre de la forma normal. Como dijo Luis, ¿no? Era en el marco siempre de la transmisión probable del COVID, que también se estaba recomendando eso en algunos lugares. Pero bueno, tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. Vamos a ver qué dice. Muy buenas tardes, queridos médicos. Para mí son muy especiales. Qué linda, gracias. Porque arriesgan la vida por todos los pacientes. Les tengo una pregunta. ¿Cómo saber cuando una mascarilla ya no sirve? Y la quirúrgica, ¿cuántos días protege? Gracias, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, qué lindo mensaje. Doctor Villalta, a ver, ayudemos. De entrada, si la mascarilla es suya, usted la podría utilizar en su casa más tiempo. Pero si sale, lo ideal es tener que cambiarlas, porque no voy a asegurarle de que por un motivo o por el otro esa mascarilla haya alterado su integridad de alguna manera por algún contacto X que ni nosotros mismos sabemos a qué lo hemos expuesto. En cuanto a la protección de la mascarilla, recuérdese que el tipo de mascarilla que estamos utilizando usualmente es una mascarilla para proteger al otro. No es para protegerme yo mismo, es para proteger al del otro lado. No, usualmente, pues ya a nivel hospitalario la cuestión es diferente. Entonces, la duración de la utilidad de las mascarillas va a variar de acuerdo al material que se esté utilizando y el objetivo que se persiga. En términos generales, es cambiar diariamente su mascarilla. Ahora, si no tiene, pues le durará el tiempo prudente que usted crea. Yo creo que más de 72 horas ya una mascarilla está sumamente contaminada, lo mismo que yo estoy, digamos, expirando en mis movimientos respiratorios, y el ambiente ya contribuye también a que se contamine de algo. Lo más prudente es desecharla. Muy bien, por lo tanto, si no tiene mascarillas quirúrgicas, pues entonces, como dice el doctor, las mascarillas de tela y que se pueden estar lavando, pero esa mascarilla, recordemos que únicamente lo protege al otro, no a usted. Bueno, tenemos otra pregunta a través de WhatsApp siempre. Gracias por responderme. Mi niña tiene 4 años y medio y no la llevamos a las vacunas que le tocaban en enero. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Lourdes, echarnos la mano ahí. Bueno, tiene que llevarla a vacunar. El hecho que se haya retrasado en su esquema no quiere decir que la haya perdido ni que la va a dejar de poner. Simple y sencillamente la lleva y le van a tener que poner las vacunas que le correspondían a los 4 años de edad. No va a haber ningún problema. La mayoría de vacunas de 4 años son refuerzos. Muy bien. Bueno, entonces entre más rápido usted le programe la cita para ir a recuperar esas vacunas, mucho que mejor. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Las lluvias dejan agua estancada en diferentes lugares y esta da la oportunidad a la aparición de criaderos de zancudos. Por eso es importante que limpies con frecuencia las canaletas o depósitos que acumulen agua. Así evitarás el contagio de Zika, dengue o chikungunya. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros aprendiendo sobre las medidas de bioseguridad y recalcándoselas, porque los niños son los más importantes para todos nosotros los papás y tenemos que cuidarlos y cuidarlos muchísimo. Bueno, a ver, a mí me gustaría que hagamos hincapié, Guillermo, en el lavado de manos, de qué forma jugando le podemos enseñar e insistir a los niños ahorita que estamos en casa antes de que regresen a los colegios, ¿no? Así es. Yo creo que el lavado de manos tiene que ser practicado muchas veces en especial niños porque tienen que tener la técnica casi que mecánica. Algunas cosas con el lavado de manos. Primero, los niños necesitan ver el ejemplo. Los niños necesitan ver que los adultos nos lavamos las manos. Es simplemente solo insistir que ellos lo hagan, sino que lo hagan nosotros, que lo hagan en tiempo de que si nos ven repetir nosotros mismos acciones, lo vamos a poder hacer mejor.
Y otra vez es que si el ejemplo se promulga, ellos lo llevan como el ejemplo. Papás van a hacerlo porque los papás, porque ellos lo sientan necesario para poner su salud. La mayoría de veces los niños tienen problemas, sobre todo a la hora de aplicar el jabón, porque va a ser jabón líquido o porque un jabón en barra, tienen que asegurar que la cobertura de toda la zona esté lavada. La mayoría de los niños tienden a la Tenemos problemas. Bueno, ahí también es importante que cuando reaperturen los colegios, las instituciones, las escuelas, todos tienen que tener dispensadores de jabón suficientes. Los niños solo los dientes no pueden lavar en la parte posterior. Ajá, muy bien, eso, Así que es. no se lava la parte de atrás. Eso es importante. Perdón, estamos ahí, que yo hablo y no te dejo hablar. Bueno, sí. Lourdes, hablemos un poquito, eso es importante, al llegar a casa, recordemos que ya que lo estamos empezando a trabajar gradualmente, ya salimos más tiempo a casa, al regresar, por favor, no deje que sus hijos corran, hablemos del protocolo, recordemos el protocolo de bioseguridad, de no abrazar a nuestros hijos al nomás llegar. Recordemos que siempre es importante sanitizar todo. No sé si tenemos problemas de oído con Lourdes. Hola, no, debemos al llegar a la casa recordar y enseñar a nuestros hijos que no los abrazamos no porque no queramos, sino que porque tenemos que lavarnos y cambiarnos y bañarnos antes de abrazarlos y tocarlos. Y yo creo que ahorita este tiempo de estar en casa debemos de aprovecharlos para enseñarles a ellos el uso correcto de la mascarilla, porque creo que todos los que somos médicos se nos ha hecho difícil usar por tiempos prolongados las mascarillas y sabemos que para los niños va a ser difícil cuando regresen a clases el uso de las mascarillas. Entonces tenemos que procurar enseñarles a usarlas por tiempos cortos y cuál es la manera correcta de cómo ponérsela, de cómo quitársela, de no tocarse la cara. Ahora que estamos en casa, que los podemos supervisar y enseñarles cómo usarla de la manera correcta. Aprovechemos el tiempo para enseñarles que ellos nos ven. Sí. Eso que estás diciendo, Lourdes, es bien importante porque también hay que hacer énfasis. Los niños van al colegio durante muchas horas, van a recreo, compran comida, entonces eso, la quitada de la mascarilla, el comer, el volvérmela a poner, el no tocar el frente, todo eso es aprendido. Si nos ha costado a nosotros los adultos, imagínense lo difícil que va a ser para los niños. Así que es importante que cada papá desde ya vaya haciendo conciencia, enseñándole eso a sus hijos. El alcohol gel, doctor Villalta. Yo creo que todas las medidas son importantes, unas en determinadas circunstancias importantes que otras. Mencionaste algo importante, pero específicamente con el alcohol gel es mi opción inmediata cuando ando tocando y ando fuera de casa. Y lo más importante contra el jabón gel sería el lavado de manos. Ahora mencionaste lo del recreo. El recreo y el cafetín en las escuelas, ese va a ser un problema importantísimo. Entonces aquí nosotros sí enfatizamos, mucho más importante que todo es lo que llamamos el distanciamiento entre uno y otro, porque se tendrá que acordar en el aula también, y en el aula los pupitres van a estar también separados lo suficiente, y los alumnos tienen que estar separados. O sea, el concepto de separación física, evitando el contacto cercano, es un concepto que se debe de empezar a trabajar para que los niños no lo vean tan exclusivo solo de la escuela, y que ellos quieran ir en contra de la medida, porque esto es bien importante, la colaboración. Es irlos adiestrando en ese nuevo conducirse y comportarse y relacionarse con los demás. El lavamanos de la escuela, los chorros que se usan para beber agua, eso es importantísimo, que probablemente haya que eliminarlos durante cierta temporada y que cada quien lleve el agua. Ya se empiezan aquí todos los problemas familiares porque unos dicen que no tienen, el otro no puede, etcétera, etcétera. Son aspectos que tendrán que irse arreglando ya, porque tiempo habrá. Porque antes de 6 meses
Yo dudo. Y antes de un año no va a haber seguridad de que no va a ocurrir un contagio en una escuela. Y ahí se armó entonces un problema serio. Por lo tanto, hacer uso, lavado de manos, el distanciamiento y el gel, está muy bien. Muy bien. Antes de despedir el programa y a despedirlos, el doctor Rodolfo Castro, quien es staff de Salud TV también de Medicina Ocupacional, nos envió un mensaje y nos dice: el uso de careta no elimina el contagio de inhalación. La mascarilla KN95 es una norma china y la disminución de flujo de oxígeno es menor si la comparamos con una N95 versión americana. Esta mascarilla tiene mayor sellado. En el caso de los niños, completamente de acuerdo con la indicación de la profesora Lourdes, y les manda saludos a todos. Bueno, yo creo que cada padre, espero que haya tomado nota. Las medidas son importantes, los cuidados son bastante relevantes. Gracias a los tres, de verdad, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer, me despido de ustedes. Bueno, y gracias a ustedes por haber estado en sintonía. El día de mañana volvemos con otro tema. Por hoy los dejo en buena compañía con Ingrid Rendón, así que Dios nos bendiga. Para reducir los riesgos del contagio de COVID-19 y otras enfermedades, es necesario que sus hijos conozcan las medidas de bioseguridad principales que deben poner en práctica en su día a día, como las que presentamos a continuación. Fomente el lavado de manos. Los padres y cuidadores desempeñan un rol importante a la hora de enseñar a los niños a hacerlo frecuentemente. Hágales saber que esto puede mantenerlos sanos y evitar que el virus se propague a otras personas. Explíquele en qué consiste el distanciamiento social. Por la naturaleza de los niños, es muy difícil que sepan que deben guardar distancia con otras personas. Por eso usted debe hablar con ellos para que logren entender la importancia de esto. No los exponga en las calles. Si no es realmente necesario salir, mantenga a sus hijos dentro de casa y aplique correctamente el protocolo de ingreso cuando usted u otro miembro de la familia regrese de trabajar o hacer las compras.